Dios los bendiga a cada uno, donde quiera que se encuentren. Saludos, espero que se encuentren bien. Llegando ya el día viernes, terminando la semana. Pero fiel es Dios que nos guarda siempre donde quiera que andemos. Es la fidelidad de Dios, la protección. Por eso es importante servirle a Jesucristo. Porque, vea, hay una gran diferencia de pelear en este mundo con Jesucristo y pelear en este mundo sin Jesucristo. Hay una gran diferencia. Porque en las dificultades es cuando Dios se manifiesta más en las personas, en cada uno de aquellos que creen en Jesucristo. Bien, saludos. Espero que estén con los ánimos al 100% para vivir en este mundo. Mundo cruel, mundo donde la perversidad es la que prevalece. Pero poderoso es Dios para fortalecerlos a cada uno. Bien, vamos a hablar de la palabra. Vamos a dar el segundo mensaje sobre la iglesia. Evaluando la iglesia primitiva y la iglesia actual, la iglesia de Cristo. O sea, comparándolas. Así como vivieron los de la iglesia primitiva, también la iglesia. No debemos de apartarlos de ese camino. Porque sí tenemos la capacidad para vivir. Cada quien hace la lucha. Es el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que los hace caminar con la fe y por la fe y en la fe. Bien, gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, por todas tus maravillas, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que harás, Señor. Todo lo que venga, Padre eterno, de parte de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque cuando andábamos perdidos en el pecado, esa luz que surgió, alcanzar la misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo, es grandioso. Ahora hemos sido lavados, purificados por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio, ese olor grato que manifestó nuestro Señor Jesucristo y sigue manifestando ese olor grato, Señor, ante tu presencia, porque Él es el que intercede todos los días por cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Padre eterno, por la familia de la fe, por la salud, por todo, Padre eterno. Gracias, bendito Dios. Toma el control, Señor, de cada uno de todos aquellos que van a estar escuchando, como también de mi persona, Señor, que sea el Espíritu Santo fluyendo, Señor, en esta prédica, Padre eterno. Glorifícate en cada uno, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que nuestro corazón deje esa dureza, Señor. Deje esa incredulidad, Padre eterno, esa duda, Señor. Opera, Padre eterno, por medio del Espíritu Santo en cada uno, Dios Santo. Y toma el control, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Bien, mensaje número 2. Evaluando la iglesia primitiva y la iglesia actual. Sí podemos vivir. Cada quien, como vuelvo a repetir, es llevar la lucha. Todo y cuando esté consciente que es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo, que Él es el que pelea la buena batalla, que es el que pelea la lucha. Es el poder de Dios mismo haciendo. Y vamos a leer la cita bíblica que estamos desarrollando. Es
Hechos 2, 43, 47. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice, Hechos 2, versículo 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la palabra. En el primer mensaje vimos 2 puntos. El punto número 1 fue: tenían en común todas las cosas. Esa capacidad que tenían ellos de tener para todos aquellos necesitados. Lo otro, que vendían sus propiedades y sus bienes. Lo mismo. Y ellos no vivían, como decir, un cuartel. Ellos no vivían en una colonia, no. Ellos vivían así como nosotros. Que cada creyente vive en su hogar, en su casa, en X dirección. Así era ellos también. Por eso es que insisto, sí, tenemos la capacidad, pero cada quien va luchando como piensa, como cree, según se ha determinado para seguir a Jesucristo. A Jesucristo. Hoy vamos a ver 5 puntos. Vamos a ver la comunión unos con otros. 2, unánimes cada día en el templo. 3, la doctrina de los apóstoles. 4, alabando y adorando a Dios. 5, la oración. En eso es lo que ellos perseveraron. Perseveraron. En la comunión unos con otros, unánimes cada día en el templo. La doctrina de los apóstoles, alabando y adorando a Dios. Y la oración. En eso perseveraban. Punto número 1. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Había esa hermandad. Mire, todo el sentido de la palabra es unión, es unidad, es uno. Uno. Un pueblo, como un hombre, como un ser humano. Así es el mensaje. Pero se los hace muy difícil a muchos que decimos ser cristianos, porque no entendemos el evangelio y queremos vivir según nuestros pensamientos. La comunión unos con otros. Mire, ellos tenían esa capacidad. Ellos tenían al Espíritu Santo, nosotros tenemos al Espíritu Santo también. Si no hay diferencia, solo porque es primitiva y una es actual, no hay diferencia. No hay diferencia en el servirle a Dios. Ellos tenían esa capacidad de comer juntos. Y dice que con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan en las casas. Significa aquella humildad. No había orgullo. No había altivez. No había soberbia. No había desobediencia. Y por esa razón ellos tenían esa capacidad de estar unidos. Mire, aquí va a escuchar usted la palabra comunión. Es estar asociado, es ser compañero, es estar unidos. Va a escuchar la palabra unánime, también son sinónimas. Lo que lleva a estar en pensamiento, mire, en todo lo que se hace. Todo lo que se planifica, debe de haber unidad, deben haber acuerdos conforme a la palabra, de acuerdo a las escrituras, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos tenían la comunión unos con otros. Y dice, mire, en Marcos dice, capítulo 12, 30-31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Mire, es un mandamiento, el amor. El amor está ausente. En esta época, lastimosamente, estamos hablando a nivel mundial, en las congregaciones, el amor. Mire, qué tan difícil se los hace amar. Para vergüenza, el amor. Por eso no hay esa capacidad de tener la comunión unos con otros. Andamos divididos. No hay esa comunión que debe de haber, esa comunicación, esa coordinación que debe de haber en cada uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Por falta de amor, por ausencia de amor. Porque solo hay, como vuelvo a repetir, orgullo, altivez, soberbia. Gente que se jacta, gente que las cosas materiales le dan valor a esa persona y no descubre el valor que él tiene como persona, el valor que tiene, que es templo y morada del Espíritu Santo. No lo encontramos, no lo valoramos, no alcanzamos a discernir eso. El amor, uno llega por fe a los pies de Cristo, pero luego el amor es la preeminencia. Toma el primero, es el primero, el amor. Por eso están los dos mandamientos. Y toda la ley se resume en ¿qué? En el amor. En el amor. Fíjese, dice, mire, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, someteos, o sea, aquí lo está diciendo en el punto número 1 que tenían la comunión unos con otros. Aquí en Efesios el Espíritu Santo lo está diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros tenemos, ya vimos que hay falta de amor en nosotros. Ahora el temor a Dios. El temor a Dios es de respeto, es de reverencia. Pero no es cuando uno llega a un templo. Eso es continuar teniendo reverencia. Continuar en la adoración. Dando ofrenda de labios. Es nuestra vida completa, íntegra. Donde quiera que uno anda, debe de manifestar el temor a Dios. Y eso lo lleva a ¿qué? A amar al hermano, a la hermana, al prójimo. Para tener esa comunión unos con otros. Es tener el temor a Dios. Sabiendo que Dios está en uno, mora en nosotros. Y donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Por esa razón nosotros tenemos que amar al prójimo, al hermano, a la hermana, sea quien sea, tenemos que amarlo. Pero tenemos que mejorar en el temor a Dios. Conocer qué es el temor a Dios. Si alguien por X motivo, por ejemplo, lo ofenden, el mismo temor a Dios, el mismo amor, ese lo restringe, le evita ¿a qué? A agredir a otro, aunque lo hayan agredido. Ese es el poder del amor de Dios. Ese es el poder de tener el temor a Dios. Pero no hay temor a Dios. Hacemos cualquier cosa que desagrada a Dios. ¿Por qué? Por falta de amor, por falta de tener temor a Dios. Dice que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Queremos tener sabiduría, ciencia, inteligencia, pero sin tener el temor a Dios, mire, de amarlo, de servirle, de alabarle, de adorarle. No puede haber. ¿Cómo? Es un proceso. Si tenemos temor a Dios, vamos a tener sabiduría. 2 puntos. Pero esta iglesia primitiva, ellos amaban. Ellos tenían el temor a Dios. Y hacían las cosas porque amaban a Dios. Porque respetaban a Dios. Porque había reverencia a Dios. Porque habían entendido el plan de redención que Dios los ha dejado. Que Dios los ha presentado. ¿Por medio de qué? De la Escritura. Por medio de la Escritura. Dice Salmo 25:14, dice:
la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios le puede hacer conocer los secretos por medio de la palabra, le revela, le ilumina, le amplía el conocimiento por medio de las escrituras, pero con aquellos que le temen a Él, con aquellos que le aman a Dios. Por eso es importante conocer las escrituras para hacer lo correcto, para agradar a Dios y no desagradarlo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tenemos que cambiar. Ser cristiano no es vivir entre cuatro paredes. No, es transformación, regeneración, segundo a segundo. Es adquirir el carácter de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. A Él lo tenemos que parecer. Eso enfoca la palabra. 1, anunciar el Evangelio. 2, crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. El carácter de Jesucristo debe ser formado en cada persona que dice ser cristiano. Dice 1 de Juan 5, 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, la palabra es clara. La palabra es transparente, es clara. Pero queda en nosotros que podamos entender lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de ¿qué? De la palabra. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Estamos viendo el primer punto, la comunión que tenían los unos con otros, la iglesia primitiva. Y ahora nosotros no podemos desarrollarnos en ese campo, en ese sentido, de tener esa comunión íntima, ¿ves?, con los demás hermanos, Cada quien vive como le parece, pero no como iglesia, Es muy importante tener la comunión entre los hermanos. Es un pueblo, el pueblo de la fe, el que ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De entregar su vida, de derramar su sangre, de padecer por cada uno que cree en Jesucristo. Es muy importante que debemos de despertar y ir cada día creciendo espiritualmente. Punto número 2. El punto número 1 es que tenían comunión, perseveraban, ¿verdad? O sea, que era permanente. Siempre estaban ellos perseverando en la comunión unos con otros. Punto número 2 dice, unánimes cada día en el templo. Mire, unánimes, unidos, de acuerdo, en un cuerpo. Ellos, ¿dónde? En el templo. Dice cada día. Mire, hay mucha gente que el diablo le ha metido que no se puede, que ya no siga congregándose. Pero vea esta iglesia primitiva, y esto lo podemos hacer nosotros, sí, claro. Hay en unos lugares que lo hacen, en algunos países lo hacen los cristianos, que están unánimes cada día en el templo. Pero hoy, mayormente en los países desarrollados, donde se dice que son cristianos, son los más llorones, son los que más se quejan. Sí, acá donde los congregamos en la iglesia Jesús Fuente de Vida, aquí en Glenburne,
nuestro pastor es Manuel Tobar. Mire, solo los congregamos lunes, miércoles y sábado la celo, el domingo. Y la gente llora, se queja. Vea. Y algunos que pues no se congregan, aparecen domingo, o aparecen lunes, o aparecen miércoles, pero ellos viven su evangelio. ¿Cómo están de equivocados? Y esta iglesia primitiva, mire, unánime, cada día en el templo. Siempre ellos estaban en el templo, visitaban el templo. Estaban de acuerdo. Ahí nosotros tenemos que reflexionar. Si la iglesia primitiva lo hacía, nosotros podemos hacerlo también. Podemos hacerlo. Dice el Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, estar unánime es estar unidos en armonía, que no hayan problemas, que todo marche como Dios quiere que se hagan las cosas. Pero a veces la ambición, la codicia, la avaricia, ya sea en cosas materiales, o sea cosas espirituales, o cosas que tiene algún hermano o hermana, cuando Dios lo está usando y están las competencias, están las envidias, y eso es lo que destruye, que quieren púlpito, que quieren ser líderes, que quieren ser cualquier posición, pero por la vía equivocada. No, mire, si cada quien tiene un proceso y Dios lo va a ocupar cuando llegue su tiempo, no se desespere. Dios lo va a usar según su entrega, según su dedicación. Dios lo va a usar, pero debe de haber esa armonía. Debe entender que debe estarse congregando. Todos aquellos hermanos o hermanas, amigos que han dejado de congregarse, la palabra, el evangelio de Jesucristo no enseña que debemos dejar de congregarnos. Al contrario, los exhorta, los anima, los insta para que volvamos. Somos ovejas. La oveja vive en un rebaño. La oveja no puede vivir sin pastor. La oveja no puede vivir separada. No, siempre está el rebaño. Y la iglesia de Jesucristo es como un rebaño de ovejas. Así somos. Estamos viendo el punto número 2. Unánimes cada día en el templo. Vea como dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Esa unión que había en ese cuerpo, ¿ven?, de Cristo, en esa iglesia primitiva, además ellos anunciaban el evangelio, anunciaban a nuestro Señor Jesucristo, de casa en casa, dice. Cada día, todos los días, no se cansaron, no se cansaban, no ponían pretextos, no se quejaban, no lloraban. Pero ahora mucha gente, son bien indiferentes. Hay indiferencia si se congrega o no se congrega, pero la mayoría no se congrega. Mire cómo los tiene Satanás, esas acechanzas de Satanás, que significan engaños, que significan mentiras, para manipular a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, para desanimarlo, para extraviarlo y no siga el camino de acuerdo como lo enseña la Biblia. Y ese es el problema. Dice Hebreos 10, 24, 25. Dice, versículo 23 al 25. Hebreos 10. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca.
Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y vea este texto bíblico. El Espíritu Santo nos llama a que no hagamos lo incorrecto, sino que hagamos lo correcto. Fíjense, mantengamos firme esa firmeza. Firme significa inamovible mentalmente, en Cristo, aferrados en la roca, firmes en la roca. Por eso los habla Efesios 6, en la armadura de Dios. Estar firmes, estar firmes. Y cuando pase toda esta guerra espiritual, estar firmes para que soportemos todas las adversidades, aflicciones, dolores, pobreza, persecuciones, lo que venga, lo vamos a soportar. Pero debe estar firme. Eso es lo que nos insta, nos anima, nos exhorta. ¿Qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Hebreos 10, 23, 25. Sin fluctuar, o sea, sin dudar, sin vacilar. Nosotros debemos estar aferrados en Cristo, en el Evangelio de Cristo. Allí debemos de estar nosotros. Por eso dice sin fluctuar. No hay que tener duda, no hay que tener incredulidad. No hay que tomar en vano el mensaje de la palabra. Que lo haga, ¿verdad?, volar, apartarse, volar de un lado a otro. No, debe de estar firme, debemos de estar firmes, conforme a la palabra. Y así vamos a dejar de fluctuar, de tener un pensamiento, viene otro pensamiento. Por eso mucha gente anda de iglesia en iglesia y no haya iglesia. Pero ellos, y son los más conflictivos, difíciles de tratar. Toda esa gente que anda como si son canguros, de iglesia en iglesia, son fluctuantes, son como niños. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer la palabra. Y son sabios en su propia opinión. La provisión de nuestra esperanza, vea, la esperanza viva que estamos, pues es nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando. Jesucristo puede venir a cualquier hora, estamos listos para irlo. Porque fiel es el que la prometió, Él ha prometido, Dios ha dado esa promesa. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él viene por su iglesia, santa, sin mancha. Y vea esta palabrita, dice, considerémonos unos a otros. Al estarse congregando, mire, al estar en esa comunión unos con otros, estar unánime todos los días en el templo, podemos llevar a cabo lo que dice el Espíritu Santo. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo vamos a trabajar en el reino de los cielos si no me congrego, no pertenezco a una congregación? ¿Cómo voy a estimularlo? ¿Cómo voy a animarlo? ¿Cómo voy a dar amor a alguien que no existe, que no asiste? En alguien que está ausente. ¿Cómo puede amar usted a alguien? ¿Cómo puede estimular a alguien que no lo tiene enfrente, que no comparte? El amor es corporal, o sea, físico, frente a frente. Pero, ¿qué está pasando? El engaño. Y por esa razón, muchos han dejado de congregarse. Está equivocado. ¿Cómo se va a estimular? En amor y las buenas obras. ¿Quién es responsable de llevar el Evangelio? La iglesia. Somos responsables a las buenas obras. Y una de las buenas obras es anunciar la palabra de Dios. Un ejemplo que estuviera mi persona solo anunciando el Evangelio y no tengo pastor, entonces yo no soy oveja, yo soy cabro, que quiero vivir mi vida como a mí me parece. No, tenemos que estar sujetos, subordinados
a un pastor. Tenemos que pertenecer a un gremio para que allí podamos estimularlos en plural, un grupo, en amor y hacer buenas obras, para que crezca y se anuncie a aquellos que no conocen a Jesucristo. Y fíjate cómo dice, no dejando de congregarnos. O sea, el Espíritu Santo, mire, los exhorta. Los exhorta que no debemos de dejar de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, mala costumbre, o sea, equivocados, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesucristo en cualquier momento, lo vuelvo a repetir, vea todos estos movimientos que hay, tiene que haber el último imperio. Por eso usted escucha hablar del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Ese es el último orden nuevo mundial. El último nuevo orden mundial. Que va a ser liderado, ¿por quién? Por el anticristo y la confederación de 10 naciones que dan afines, ¿a quién? A Cristo. Diabólicos, completamente, donde entra a la tribulación, después la gran tribulación. Pero la buena noticia es, mire que antes la iglesia es llevada, es reunida en las nubes, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante. El día se acerca, la hora se acerca. Cristo puede venir en cualquier momento. Y mientras la iglesia no sea levantada, no puede surgir ni el anticristo ni ese último imperio. Sino que va a existir, va a comenzar cuando sea levantada la iglesia y sea llevada. Pero muchos quizás no creemos ya en eso, ya Cristo mucho se tardó, ya Cristo se le olvidó. No, no hermanos, no hermanas, no familia, no amigos. Cristo va a venir y cuando nosotros menos pensemos, será esa reunión en las nubes. Por eso vale la pena. Todos aquellos que han dejado de congregarse, el Espíritu Santo los llama con amor, con ternura. Que no seamos como aquellos que tienen esa mala costumbre. Para que los estimulemos al amor, para que los estimulemos a las buenas obras. Eso es lo que quiere. Estamos viendo el punto número 2. Unánimes cada día en el templo. La iglesia, evaluando la iglesia primitiva y la iglesia actual. Podemos vivir como la iglesia primitiva. No tenemos excusa. Punto número 3. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primero enseñamos que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Unánimes cada día en el templo, perseverando. Ahora vamos al punto número 3. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vea, ahora en esta época, donde usted va a ver tantas cosas que si no está plantado en la roca, escudriñando la Escritura, entregado a Jesucristo, usted es víctima, usted es engañado, usted es manipulado, usted es extraviado fácilmente por esa razón. Porque hay gente que sin escrúpulos, gente que solo mira el dinero, la fama, el reconocimiento, y no le importa engañar a otros o a otras. Por esa razón. Pero ya Dios los advirtió por medio de la Escritura, los ha advertido, los ha dado una alerta, una alarma, para que nosotros estemos pendientes siempre. Mire, todo hijo de Dios está siempre bajo amenaza. El Hijo de Dios está bajo amenaza siempre. Y eso debe entenderlo, debemos de entenderlo. Aquí no es que voy a agarrarme una vacación o voy a descansar. No. Siempre, donde quiera que está un cristiano, está bajo ataque. Está bajo ataque. Estamos en una guerra espiritual. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Por eso es tanta apostasía
La apostasía es todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Se han apartado de la verdad, de la fe de Jesucristo. Pero estos hombres, esta iglesia primitiva, mire, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Pues el Evangelio de Jesucristo. Esa es la doctrina de ellos. Ellos anunciaban a nuestro Señor Jesucristo, anunciaban el Evangelio, que se habían cumplido las promesas del Antiguo Testamento, que Él se hizo presente, nacido de mujer, nacido bajo la ley, engendrado por medio del Espíritu Santo, quien cumplió con su ministerio, padeció, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día la buena noticia es que Él resucitó y está a la diestra del Padre esperando la orden para venir a traer a su iglesia. Esa es la doctrina. Muchos anuncian un Jesús, pero con los hechos lo niegan. Como dice la Escritura, que profesan tener a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo negamos. Gente corrupta, gente cegada, gente entenebrecida, con una mente entenebrecida. Uno se admira decir cómo es posible que una persona sea tan mala espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque sus hechos, sus acciones están matando espiritualmente a mucha gente en las congregaciones. Pero la culpa no es de ellos, sino de cada uno de nosotros, porque no escudriñamos la Escritura, porque no hemos determinado. Y vea, esto no es primera vez que lo digo, y a mí ya en estos tiempos me causa impresión cuando en El Salvador sucedió la guerra civil. Mire cómo un grupo de personas guerrilleras se fueron al monte, se fueron al campo de batalla, se fueron a ese sufrimiento, sabiendo que ellos tenían menos posibilidades, también menos recursos, pero ellos decidieron irse a la guerra contra un gobierno, contra un estado. Mire, eso es lo secular. Esa gente determinó irse a la guerra sabiendo que iban en desventaja. Ahora, cuanto más nosotros debemos de entender que si nosotros los determinamos, los decidimos seguir a Jesucristo, esa batalla es una victoria segura. Nosotros no vamos a perder, somos ganadores, somos vencedores. ¿En quién? En Cristo. Aquí no es que vamos a perder, nosotros no estamos pensando cómo alcanzar la gloria. No, la gloria está en nosotros y la gloria es Jesucristo. Él pelea la batalla, no somos nosotros. Cuando somos obedientes, cuando somos sumisos a los liderazgos, al pastor, entonces se manifiesta el poder de Dios peleando la buena batalla en cada uno. Y vea, esa gente se fue a la guerra sin, pues, ¿qué esperanza tenían? Contra un poderoso y un débil. Pero ellos determinaron, hoy el Espíritu Santo lo está hablando, que los determinemos en seguir a Jesucristo, que seamos genuinos, que seamos verdaderos, dedicados, responsables, que adquiramos compromiso, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El Evangelio de Jesucristo. Dice en Marcos 1:1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la doctrina de Jesucristo. Así introduce el Evangelio, Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la doctrina donde nosotros debemos de adquirirla. Debemos, mire, hay una de las armaduras en Efesios 6 que dice el apresto del Evangelio, vestidos con el apresto del Evangelio. Eso significa adiestrarse, instruirse y estar capacitado para ir a todo terreno, para caminar y llevar el
evangelio. Ese es lo que significa. Ese es el evangelio. Esa es la verdadera doctrina que perseveraban la iglesia primitiva. Nosotros lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Claro que sí. Claro. Podemos. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Dice en Hechos, mire, 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es el evangelio. Por eso debemos de tener cuidado. Porque aquí está la guerra entre la mentira del diablo y la verdad de Dios. Como siempre lo digo, y según las Escrituras, aquí no es una guerra de poder, y debemos de entenderla. ¿Por qué? Dios es poderoso, sí, absoluto, todopoderoso. Satanás es todopoderoso, no es todopoderoso. Es limitado, es débil. Pero ahora lo ponemos, Satanás, y ponemos al creyente. Es poderoso, sí, ante nosotros sí es poderoso. Y nosotros somos débiles. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos a Jesucristo. Y es Jesucristo que pelea la batalla. ¿Contra quién? Contra Satanás. Y por eso la victoria es segura. Debemos tener convicción. Debemos de decidirlo ya de seguir a Jesucristo como Él lo ha determinado conforme a la Escritura. Porque vea, hay doctrinas satánicas, hay doctrinas falsas, donde la ocupan para pasar el tiempo, para manipular a la gente falsamente. ¿Por falta de qué? De leer la Escritura, por falta de escudriñar la Escritura, por falta de haberse decidido que seguir a Jesucristo es de sacrificio. Es de sacrificio. Hemos sido llamados, para esto hemos sido llamados, dice la Escritura, para padecer. Algunos padecemos menos, otros padecemos más, pero el padecimiento, el paquete del padecimiento es parte del cristiano. Si anda con el diablo va a padecer, si andamos con Dios va a haber sufrimiento, pero dice nuestro Señor Jesucristo, creed en mí, confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendré aflicciones. Mire, estamos seguros en la roca, porque hay mentiras. Vea, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando en el punto de que los apóstoles perseveraban en la doctrina. ¿De quién? De Jesucristo. Todos perseveraban en la misma doctrina. Y dice en Mateo 15, 7, 9 y versículo 14 después, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, vea ese gran conflicto con los religiosos que lo perseguían a Él para cazarlo, para acusarlo, para encontrarle falta, para encontrarle un error y acusarlo y llevarlo a la muerte. Eso es lo que hacían. Y eso mismo sucede hoy. Dice en Mateo 15, 7, 9. Dice, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Mateo 15, 7, 9, dice, mire, nuestro Señor Jesucristo, este fue cuando tuvo un altercado con ellos, donde estaban enseñando doctrinas de hombres, que ellos valoraban como costumbres que tenían, de que cada vez que iban a comer tenían que lavarse las manos, y eran unos rituales que tenían. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene y se quita la máscara y les da la verdadera doctrina y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Versículo 14. Lo voy a leer después. ¿Qué significa? Es cuando Jesucristo les hace ver que no lo que contamina no es lo que entra,
¿Ya? Sino lo que sale del hombre, lo que sale del ser humano, porque estamos podridos. En nosotros mora el pecado, en nosotros mora la concupiscencia. No es lo que viene, sino lo que sale. Y esa es la enseñanza que Jesucristo les está dando. Y por eso les dice, hipócritas, ¿por qué están enseñando eso? En otras escrituras los señala, los describe como sepulcros blanqueados, cheleados, pintados, pero por dentro solo son huesos, solo son injusticia. Y así habemos muchos, lastimosamente, pero el Espíritu Santo lo está hablando para que nosotros tengamos ese arrepentimiento verdadero, ese convertimiento hacia los pies de Jesucristo, según el Evangelio. Y dice el 14, versículo 14, estamos en Mateo 15, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guía ciego, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vea, el Espíritu Santo lo está hablando hoy y eso está sucediendo. Por eso que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Quién nos formó a esos apóstoles? ¿Quién nos preparó? ¿Quién nos instruyó? Fue nuestro Señor Jesucristo. Un ciego guiando a otro ciego, ¿a dónde van a ir a parar? ¿A dónde van a...? ¿Qué destino llevan? Y eso es lo que está sucediendo hoy. Ciegos espiritualmente. ¿A dónde van a ir a parar? Tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque la doctrina es una. No hay otra. Si un ángel del cielo viniera y anunciara otro evangelio, sea anatema, dice la Escritura. Así como lastimosamente, ¿verdad? Los mormones, que un ángel Boroni, no sé qué, le denunció a Smith. ¿No? Solo hay un evangelio y solo es la Biblia. La Biblia no quiere dogmas, agregar dogmas, no quiere otro libro. No, solo es la Biblia, solo es el evangelio de Jesucristo. Tenemos que perseverar como la iglesia primitiva en la doctrina de Jesucristo, el evangelio. Vea, dice en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mire, las palabras escritas en la Biblia son muy claras. El Espíritu Santo los está hablando. Los está hablando claro. Cualquiera que se extravía, apóstata, hereje, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por muy suave o tierno o con una apariencia falsa. Recuerde que habrán lobos vestidos de oveja, cubiertos de oveja, camuflajeados de oveja, pero no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso nosotros tenemos la capacidad de vivir como vivió la iglesia primitiva. Pero lo que sucede hoy es que solo el dinero, diezmo, ofrenda. Pero el verdadero evangelio no se quiere vivir. Pero todos vamos para el cielo. La gran mentira de Satanás. No es así. Y esto es para que nosotros los evaluemos, los examinemos, conforme a la palabra. Dice en 1 Timoteo 4:16. Vea, el Espíritu Santo le advierte a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? Por eso en Santiago el Espíritu Santo dice que no los apuremos a ser muchos maestros, muchos pastores, muchos no sé qué. Los apresuramos. ¿Por qué? Porque esto es delicado. Ve acá, el Espíritu Santo advierte al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo y cercano
somos nosotros mismos, el hombre viejo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. El hombre viejo, la nueva criatura. ¿Qué mora en nosotros? El pecado, la maldad. Está en nosotros. La concupiscencia está en nosotros. Por eso le dice el Espíritu Santo, ten cuidado de ti mismo. No debe tenernos cuidado con otras personas. No, es con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y de la doctrina, vea, le hace dos exhortaciones, dos recomendaciones. Ten cuidado de ti mismo. Hoy lo está diciendo, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Estamos en Jesucristo, estamos en el Evangelio, estamos bien. Persiste. Hay que insistir en ello, perseverando. Siempre. Pues haciendo esto, mire, alcanzaremos la salvación. Y los que oyen van a recibir la verdad y van a ser salvos también. Pero un ciego guiando a otro ciego, ¿a dónde van a ir? ¿Qué destino hay? ¿Qué destino? Punto número 4. Ya vimos 3 puntos. Uno, que estaban en comunión unos con otros. Estaban unánimes cada día en el templo. Y 3, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Punto número 4. Miren, perseveraban alabando y adorando a Dios. Claro, ellos entendieron el mensaje. Entendieron esa divinidad. El Dios divino. Divino. No es sobrenatural, no, es divino. Un término especial y único que se le da solo a Dios. Divino. Celestial, divino. Y por eso ellos alababan, adoraban a Dios. Por eso el Espíritu Santo lo hace ver, mire, y lo hace un llamado. Lo hace un llamado y lo describe qué es lo que quiere Dios. En Juan 4, 23, 24. Cuando Jesucristo tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana. Y dice, Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario. Donde existe una necesidad, tiene que suplirla con el recurso para dicha necesidad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él está buscando. Por eso nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de la verdad. Él espiritualmente, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? En espíritu es que uno está conectado con Dios. Conectado con Dios. Haga lo que haga, esté haciendo lo que esté haciendo. Tú estás conectado a donde quiera. Llega al templo, usted adora, alaba, pero está conectado espiritualmente. Conectado con Él, viéndolo a Él. Eso es estar en espíritu y en verdad. Que es genuino. Que no hay mentira. Que está de buena fe. Espíritu y en verdad. Porque mucha gente llega, por ejemplo, y esto es toda la vida. No es, cuando uno llega a un templo, a una iglesia, lo que hace es continuar adorando y alabando a Dios. Muchos dicen, llegamos al templo a alabar y adorar a Dios. No, nosotros somos, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, el 100%, todos los días, segundo a segundo. Eso es lo que busca Dios, no solo que en el templo usted va a ver mucha gente que, oh, wow, aleluya, gloria a Dios, y hace un montón de cosas. Pero al salir, el vivo diablo no cambia, no quiere regenerarse. El mismo ordinario, el mismo orgulloso, el mismo ladrón, el mismo hipócrita, el mismo, mire. Y Dios
Dice que la alabanza debe ser perfecta. La adoración tiene que ser perfecta. Pero mucha gente está muy equivocada. Porque son buenos en la iglesia. Bien santitos en las iglesias, en las congregaciones. Pero fuera de esos lugares son el vivo diablo. Somos el vivo diablo. Hermanas y hermanos. Lastimosamente. Pero ahora el Espíritu Santo lo está hablando. Que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso que esa iglesia primitiva tenía la capacidad de perseverar adorando a Dios, alabando a Dios, dándole reverencia a Dios, entregados a Dios. Y eso es lo que busca. Nosotros lo podemos hacer también, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros y ese es el que los guía, los enseña en toda verdad, a toda justicia. Y es la comunicación que tenemos con Dios. Todo y cuando nosotros obedezcamos y entendamos qué es lo que quiere decir en espíritu y en verdad. En espíritu, que haya vida. Que es el que se conecta con ¿quién? Con Dios. El espíritu, la verdad, quiere, ¿verdad? Para orar, pero la carne no quiere. Es un conflicto. Por eso le digo al Espíritu Santo, ten cuidado de ti mismo. El pleito interno que tenemos nosotros. Punto número 5, la oración. Mateo 26, 41. Y dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, aquí es lo que estaba mencionando. Ellos perseveraban en la oración. Y esta es una gran batalla. No me diga que no lucha por orar. ¿Sí? Es una gran lucha. Para el orar es una gran lucha. Dar la palabra, mire, se siente más que lo siente uno más controlado. Porque Dios está operando. Pero en la oración, como si hay el enemigo, pone tropiezo, pone obstáculos. ¿Para qué? Para que no oremos. Pero hoy el Espíritu Santo nos está hablando, porque este es un proceso. Nosotros estamos en un proceso, debemos ir creciendo cada vez más. Y ellos perseveraban en la oración. Mateo 26, 41, velad, orad, para que no entréis en tentación. Mire, si oramos y velamos, no vamos a caer en tentación. Porque como dije al inicio, todo creyente está bajo juego, está bajo amenaza. ¿Sí? Siempre. Desde que usted recibió a nuestro Señor Jesucristo, usted entra a una guerra espiritual, donde no se va a quitar el fusil, la espada, donde no se va a quitar la bota, donde no se va a quitar el uniforme. Permanente. Permanente. Esta guerra es sin cuartel. Esta guerra es sin frontera. Esta guerra no tiene límite. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y los levante. Hasta entonces. Efesios 6, 18, 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos de orar unos por otros, ¿vea? La palabra los manda, el Espíritu Santo los manda, que oremos unos por otros. Pero hoy hay un tanto egoísmo entre nosotros los cristianos. Somos como... Usted conoce los cangrejos. Meta un grupo de cangrejos a un balde y va a ver que se quitan las tenazas, las patas, entre ellos mismos. Y a veces tenemos ese espíritu de cangrejo. Va saliendo uno, quiere salir del bote, del balde, y otro lo agarra y mire. Y lastimosamente en lo que decimos ser cristianos tenemos el espíritu de cangrejo. Espíritu de cangrejo. Y no dejamos, mire, no dejamos que opere el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que orar unos a otros, dice la Escritura. Tenemos que cambiar. Tenemos que adorar a Dios, alabar a Dios en espíritu y en verdad. Dios quiere verdaderos adoradores. Dios quiere verdaderos alabadores, no lavadores, no, alabadores. Eso es lo que está pidiendo. Oremos unos por otros. Usted mira,
en el camino del Señor, en la viña del Señor, como se dice, habemos malos y habemos buenos, verdaderos y falsos. Es una verdad, pero tenemos que orar. Dice que si alguien te persigue, hay que pedirle a Dios por los que los persiguen. Hay que orar por el enemigo. ¿Ve? Eso es lo que manda el Espíritu Santo en la Escritura. En la Escritura. Recuerde que nosotros somos embajadores. Embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Llevando el Evangelio. Llevando las buenas nuevas. Llevando la noticia de salvación. Somos embajadores. Voy a ir concluyendo. Estamos viendo, evaluando la iglesia primitiva y la iglesia actual. Cuando uno ve las escrituras, cómo describen la iglesia primitiva y lo que estamos haciendo nosotros. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Cuando hay un verdadero convertimiento, cuando hay un verdadero convencimiento, cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces nosotros, toda aquella persona que recibe a Jesucristo, que es verdadero, esa persona tiene la capacidad. Porque dice, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Pregúntese, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Dice, nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Si nosotros tenemos la fe correcta en nuestro Señor Jesucristo, usted no va a tener problema. Si era borracho, ya no va a ser borracho. Si era ladrón, ya deja de ser ladrón. Hasta para vestirse. Nos parecemos a los egipcios, a las egipcias, no va a tener problema. Hasta la forma de vestirse no va a tener problema. Si usted o ella es verdadero o verdadero hijo de Dios, hasta para vestirse no va a tener problema. Usaba aritos, bótelos. Usaba argollas, bótelas. Usaba pintura, bótela. Usaba tinte para el pelo, bótelo. Usaba el montón de anillos, bótelo. Pero bótelo, y después lo vende. Tiene que desaparecerlo. Si usted sabe el Evangelio, mire, la fe ha vencido al mundo. Por eso estamos en victoria. Vamos a ir concluyendo. Y por último dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vea, el Señor. En este caso, ¿quién es el que convence de pecado al mundo? El Espíritu Santo. Muchos hasta los jactamos, los gloriamos en que según Él ha salvado a alguien. Nosotros solo somos anunciadores, nosotros solo somos facilitadores. ¿De qué? Del Evangelio, de la verdad, de la palabra viva, eficaz. Nada más. Luego el Espíritu Santo es el que fluye en esas personas. Por eso hay una pregunta aquí. ¿Cómo añade el Señor cada día a la iglesia los que tienen que ser salvos? Y la pregunta, no hay hombre, no es el predicador. En este caso, yo no soy el que convenzo, no. El que está convenciendo de pecado al mundo es el Espíritu Santo. Así como me convenció a mí, así lo va a convencer a usted también. El Espíritu Santo, que es una persona y mora en nosotros. Y la pregunta, ¿cómo añade el Señor cada día la iglesia de los que tienen que ser salvos? La respuesta es sencilla. ¿Por medio de la predicación de qué? De su Evangelio. Por eso ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es el Evangelio. Y vea lo que dice Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué viene la fe? Por oír la palabra, y la palabra de Dios. Ahí viene, se produce la fe. Y vean lo que dice aquí en Efesios 1:13 que acabamos de leer. En él, también vosotros. ¿En quién? En Jesucristo. Habiendo oído, oiga, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación.
y habiendo creído en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso que nosotros los convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso todo creyente, sea hombre o mujer, ya no puede vestirse como le venga en gana. Es templo y morada. Debe tener cuidado. No estamos diciendo que se va, que la estamos condenando al infierno porque se pone tal cosa, no. Lo que está diciendo, que deje operar al Espíritu Santo en su vida, que deje que el Espíritu Santo la transforme o lo transforme. Eso es lo que está diciendo. Espiritualmente, internamente. Lo interno tiene que manifestarse exteriormente, en orden. Y dice, hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Vea, ¿cómo añadía el Señor a los que son salvos? ¿Cómo los añade? El Espíritu Santo. Escucha la palabra, escucha el Evangelio, y la palabra engendra. Y es allí donde germina y da a luz, ¿qué? Un bebé, un cristiano. Y es sellado y recibe el Espíritu Santo. Así se añade. No es automático. Por eso dice que Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, mas tengan, ¿qué? Vida eterna. Nosotros tenemos que dar un paso. ¿Para qué? Para recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Señor de nuestra vida, que gobierne nuestra vida. Bien, este ha sido el segundo, solo estos dos mensajes en Hechos, donde hemos evaluado la iglesia primitiva y la iglesia actual y semejanzas, ¿verdad? Para que nosotros examinemos, nos examinemos. Oiga bien, nos examinemos, no examine a otros, no. Usted, él, ella, examínese. Tengo que examinarme cómo estamos, porque muchos que predicamos somos más perversos, porque no luchamos, no peleamos para vivir lo que se predica. Eso es lo que usé. Pero ahora el Espíritu Santo los ha hablado claro. Como vivía la iglesia primitiva, nosotros podemos vivir. Y no hay excusa. No hay excusa. Cuando un hombre o una mujer se ha determinado seguir a Cristo, como dice la Escritura, poner todo aquel que pone la mano en el arado, ya no mira hacia atrás. La mujer de Lot quedó hecha estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella, ¿verdad? Dijeron, no mire hacia atrás. Pero ella tenía su corazón, ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos cristianos tenemos el corazón en el mundo o lo tenemos con Cristo? ¿En los cielos o en la tierra? Depende de cada uno. Bueno, familia sanguínea, familia de la fe, amigos y amigas, esta es la palabra, atesórela, atesórela. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Esto va a ser un hecho maravilloso, la venida de Cristo. No se confíe, no se descuide, esté listo, esté preparado para que al sonar la trompeta, mire, con voz de mando, dice que viene nuestro Señor Jesucristo, con voz de arcángel, trompeta de Dios. Primero, los que murieron en Cristo. Luego, los que hayan quedado. Si en estos momentos viniera, primero los que murieron en Cristo y nosotros, miren, un abrir y cerrar de ojos, estamos allá con Cristo en las nubes. Yo le motivo en el nombre de Jesucristo, no desmaye. ¿Vienen problemas? Sí. ¿Vienen pobreza? Sí. ¿Vienen enfermedades? Sí. ¿Vienen menosprecios? Sí.
Así es. Pero no hay que desertarles, no hay que darle la espalda a Dios. Dios los bendiga a cada uno y sigamos adelante. Si alguno ha sido tocado por la palabra, allí donde está puede reconciliar con el Señor o puede recibir al Señor. Y Él perdona todo pecado. Y comienza esa comunión, mire, unánime, perseverando en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la oración, perseverando en alabar y adorar a Dios. Mire, lo mismo que la iglesia primitiva. Allí hoy puede ser salvo si no tiene a Jesucristo en su vida. Y solo usted lo va a saber y Cristo. Y comience a buscarlo, escudriñar la Escritura, a buscar, llenarse de la verdad, llenarse de la verdad. Bueno, gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre eterno, ha sido anunciada tu palabra, tal como está escrita, Señor, donde tú los has enseñado, Padre, gracias, porque los has enseñado cómo perseverar en tu camino. Perseverar en la comunión unos con otros, en amarlos, en respetarlos, en ayudarlos, en apoyarlos. Los has enseñado, gracias bendito Dios, porque nos has dado el Espíritu Santo para que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra. Unánimes cada día en el templo, adorándote, alabándote, ayunando. Gracias bendito Dios, porque también nos has dado la capacidad, Señor, para que perseveremos cada día en la doctrina de los apóstoles, que significa la doctrina de Jesucristo, el Evangelio. Llénalo, Señor, cada día, Padre eterno, de tu palabra, cada uno, Señor. Derrama sabiduría en cada uno, Padre eterno. Auméntalo la fe, Señor. Auméntalo la fe, Padre eterno. Y todos aquellos que no te conocen sean tocados y movidos para que reciban a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y dejen el pecado, abandonen las tinieblas, Señor. Y en este momento especial, por aquella persona donde quiera que esté, pero está escuchando, está enferma, está en cama o está en un hospital, donde quiera que esté, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, si tienes fe, sé sana en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre poderoso de Jesús. Allí donde estés, pone la mano donde tienes el dolor, donde tienes el problema. Si es cáncer, si es alguna infección, si es cualquier influencia, cualquier enfermedad que sea, en el nombre poderoso de Jesús, sé sana. Sé sana y busca a Jesucristo por salvación. Las demás cosas vendrán por añadidura. Puedes recibir tu milagro. En el nombre poderoso de Jesús, puedes recibir tu salud. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús, donde quiera que estés. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Allí está Dios, en cualquier lugar. Y el día de mañana declara, da testimonio de lo que Dios está haciendo en este momento, donde el poder del Espíritu Santo se está manifestando ahí en tu vida, en ese tu dolor, en ese tu problema, en el matrimonio, esos conflictos con tus hijos. Hoy el Espíritu Santo te está consolando, te está edificando, te está restaurando. El poder del Espíritu Santo está haciendo eso. Créelo, créelo y recíbelo. El poder es de Dios, el poder es de Dios. Y no importa que esté en este lugar, pero Dios está allí en tu lugar, junto a ti. Recíbelo. Él te ayudará todos los problemas que tienes, pero búscala por la salvación.
Primero búscalo por salvación. Bueno, Señor, aumentalos el amor. Queremos amar como Cristo amó, como Cristo ama y sigue amando. Queremos amar. Bueno, hermanos de la fe, familia sanguínea, amigos, amistad en general, esa es la palabra. Necesitamos amar. Necesitamos tener el temor a Dios. Necesitamos tener la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos llevar el Evangelio. Y lo principal, después de eso, tenemos que estar viviendo conforme a la Escritura. Si nosotros vivimos conforme a la Escritura, vamos a tener la capacidad de perseverar en estos puntos que habla la palabra, que la iglesia primitiva vivía. Dejemos ya de jugar al Evangelio. Dejemos ya de un pasatiempo, de una vacación. Ya todo eso tiene que terminar. Estamos esperando a Jesucristo. Él viene pronto. Salude. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Dios prometió estar con nosotros. Siempre les prometió a los apóstoles. Les prometió a los profetas. Y Jesucristo nos prometió también estar cada día hasta el fin del mundo. No estamos solos. Tiene la palabra. Tiene la Biblia. Escudriñela con fe. Y el poder del Espíritu Santo se estará manifestando en su vida. Aunque usted no sienta, no lo vea. Pero usted va a sentir una regeneración. Va a sentir una transformación. Que solo lo hace el Espíritu Santo. Solo lo hace Dios en la vida de cada uno. Así como transformó a un Saulo de Tarso, que era tan perverso, que era tan malvado. Y así muchos de nosotros, que fuimos perversos, pecadores, máquina de ser pecado. Y Dios lo está regenerando, lo está transformando. A usted también lo va a transformar. Bueno, Dios los bendiga. Buen provecho. Buen provecho. Ya se alimentó espiritualmente. El pan espiritual. Hoy vamos al pan físico. Buen provecho. Vamos a ir a cenar, pues. Y ahí estamos. Dios los bendiga a cada uno. Y sigamos adelante. No se descuide. Tenga cuidado de usted y de la doctrina. Amén. Bueno, Dios los bendiga.